ahí miramos un tema que es importante en el mercado, pues, en el mundo del mercado de los capitales y particularmente en los derivados, que son los perfiles de rendimiento. Digamos que esos perfiles de rendimiento son importantes, ¿por qué? Porque nos muestran la situación en la cual se enfrenta un agente económico cuando utiliza este tipo de instrumentos. Hasta el momento, de los instrumentos que hemos mencionado, solamente hemos abordado uno, que son los contratos a plazo o los llamados forward, ¿vale? En los contratos a plazo decíamos que participan distintos agentes con también diferentes propósitos, ¿de acuerdo? Mientras uno quiere cubrirse del riesgo, hay otro que está interesado en comprar riesgo como tal y determinar qué decisiones toma con los activos financieros que en un momento tiene a su disposición. Vemos que en la introducción a los mercados derivados, a los productos derivados, pues los forward no son un instrumento particular para la especulación, que es el tema que estamos mirando acá. Decíamos, ¿la especulación de qué se trata? Fundamentalmente se trata de anticiparse al comportamiento del precio de un determinado activo, ¿de acuerdo? Esa anticipación puede ser, digamos, provechosa en términos de que genere ganancias, o no puede serlo porque es muy complicado saber cuál va a ser el comportamiento de ese activo. En ese perfil de rendimiento, y aquí quiero hacer algunas aclaraciones, mirábamos ayer que por acá teníamos la valoración de los activos y por aquí, en este caso particular, se puede trasladar a otro activo, teníamos el precio. ¿De acuerdo? El precio de ese activo aquí viene reflejado como la tasa. Como la tasa de cambio o el tipo de cambio como tal. Ya puede ser el tipo de cambio spot o el tipo de cambio futuro, dependiendo el momento en que se esté haciendo la evaluación. En el ejemplo que habíamos mirado, al inicio, decíamos nosotros, hay un horizonte de tiempo, desde el momento en que se pacta el contrato y el momento en el cual finaliza. Y aquí está el tipo de cambio forward o el tipo de cambio que se contrata. Generalmente, ¿qué pasa en estos contratos? Los agentes económicos llegan hasta el final, es decir, si yo contrato aquí a un precio determinado, pues en este momento o recibo later el activo como tal o recibo la diferencia que me compense la posibilidad de adquirir un activo como tal, ¿vale? Digamos que hay otra posibilidad de que usted en el camino, y eso va a suceder con otro tipo de derivados, en el camino establezca una negociación. Es decir, yo por ejemplo tengo un contrato a plazo que me da la posibilidad de aquí recibir un activo a un precio ya fijado en el momento cero. Pero en el camino pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, necesito que me vendan, no sé, $200,000 a 6 meses. Pero al mes estoy diciendo, no, ya no necesito esos $600,000 o esos $200,000. Quiero hacer otra cosa. Es lo mismo que le pasa a una persona que abre un CDT. Dice, no, yo no voy a necesitar dinero dentro de un año, pues voy a poner 100 millones en un CDT. Pero resulta que a los 2 meses le aparece un negocio. Y entonces usted estará interesado en qué, Danilo, en retirar ese dinero. ¿Cuál es el problema en los CDTs? Que ya se fija un contrato por un tiempo estipulado. Claro. Ahí hay digamos, una situación a la cual se enfrentan las personas y vamos a la microeconomía, ¿no? Que cuando usted va a abrir el CDT tiene muchas posibilidades. Usted dice, este banco me ofrece esta tasa, este banco me ofrece la otra tasa. Pero cuando ya abre el producto, ya tiene su producto como tal, la única interacción que puede haber es usted con el banco. Entonces el banco le va a decir, pues eso generalmente no se puede hacer. Usted tiene que esperarse necesariamente hasta el final, cosa que no va a pasar con otros productos que sí se pueden negociar en el mercado, como cuáles, por ejemplo, como los títulos de deuda pública. Esos se compran en un mercado secundario y vuelven y se negocian, ¿vale? Como pasa con una acción, pues usted compra una acción y después fácilmente el día que se le ocurra va a la bolsa de valores y la vende. Pues en este contrato forward, decíamos nosotros, pasa algo muy parecido a los CDTs. Usted no puede hacer esas negociaciones. ¿Por qué no puede? Daniel. Profe, tengo una pregunta. No sé si se van, pero en el caso de los forward, existe una posibilidad de que
si, dado el caso, se quiere romper o deshacer el contrato y las dos partes están dispuestas, se llega a un acuerdo que por cada dólar se saca un porcentaje para que la parte que vende no tenga esa pérdida. Obviamente, pues ya se estipuló un tipo de contrato y pues, prácticamente si se deshace y no se tiene ninguna consecuencia, pues estaría perdiendo. Pero para eso entonces se realiza lo que es un porcentaje por cada dólar, lo que sería la ganancia para el que vende. Ya, vamos a abordarlo más adelante. Este es un mercado, digamos, o una situación en la que solamente participan dos partes, que es el comprador y el vendedor, razón por la cual las condiciones contractuales las establecen entre esas dos partes. Claro, muchos de esos contratos efectivamente se podrían en un momento dado modificar, y una de las situaciones es que el contrato se cancele, así como pasa con cualquier contrato privado, ¿no? Es acuerdo entre las partes, ¿vale? En el CDT también existe la posibilidad de cancelarlo. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es lo que tú mencionas, es que a usted le van a cobrar un monto, una penalidad, como pasa con, no sé, con otros productos, una penalidad por hacer la cancelación de manera anticipada. Claro, eso lo sucede. que tenía entendido es por dólar, ¿no? O sea, que se saca, y eso es cuando el comprador ve que ya como en el caso de los dólares está bajando el precio, entonces a ella no le conviene hacer esa compra y más rentable le sale pagar ese monto, el porcentaje, que comprar los dólares. Ya, le voy a dar dos ejemplos, Daniel. El primero, les decía, una experiencia aquí en la universidad, dijimos en un momento a nosotros que nos convenía. Las tasas de interés estaban con este comportamiento. Nosotros abrimos un CDT aquí y el CDT se vencía en este momento. Pero la condición que establecimos en el primer momento es que yo lo podía cancelar en este momento sin ningún tipo de penalidad. ¿Por qué razón para la universidad eso era beneficioso? Porque las tasas de interés ya habían subido. Entonces, claro, era más fácil recuperar el dinero y volverlo a invertir porque estaba a una tasa más alta que esperarse al vencimiento. Esa era una situación. Ya les había comentado que el banco le dio 10.000 vueltas para incumplir ese contrato. ¿Vale? Bueno, el segundo ejemplo pasa, por ejemplo, con programas de ahorro, ¿de acuerdo? De ahorro, donde usted dice voy a depositar 200.000 pesos o 100.000 pesos mensuales. Pero dice, yo voy a tenerlos durante 4 años, 5 años. En un momento a usted se le ocurre cancelarlo, ellos le van a cobrar también una penalidad. ¿Vale? Bueno, ¿qué aclaración hacemos con los forward entonces? Que esas negociaciones tendrían que hacerse entre esas partes y no en el mercado como tal. Ahora, es importante lo que hacíamos ayer de valorar el activo como tal en una fecha determinada. Claro, decíamos, ¿por qué valorarlo en este tiempo? Alguien diría, eso no tiene sentido porque es que este producto no se va a vender. ¿Por qué no se va a vender? Porque nadie está interesado en las condiciones tan particulares en las que se negoció, cosa que sí pasará en el mercado bursátil. No obstante, decíamos, por normas internacionales de información financiera, es necesario que estos activos se entren a valorar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el precio que se fija a esa fecha? En el resto de activos siempre se va a estar haciendo valoraciones diarias. Por ejemplo, para un CDT es muy fácil, para un título de deuda pública. El título de deuda pública todos los días se valora. Todos los días en el mercado aparece cuál es el precio a día de hoy. De un test, por ejemplo, que se emitió a 30 años, hace 5, entonces le faltan 25 años. En el mercado le van a decir cuánto vale ese producto el día de hoy. Para eso entonces hacemos la valoración como tal. Sin embargo, la aclaración que quería hacer aquí es que va a ser muy complicado, va a ser muy difícil que se pueda negociar como bueno. A pesar de que ya hemos hablado de los productos derivados, y uno de esos productos derivados es precisamente los contratos a plazo, pues vamos a ampliar este tema, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Ya habíamos mirado en la primera parte que, decíamos, uno de los elementos a partir de los cuales ha crecido exponencialmente los mercados de capitales en los últimos, yo diría, en los últimos 50 años, es precisamente por la existencia de los productos derivados. En una de las clases anteriores le decía, los productos derivados no es que vengan a surgir hoy. Esos productos derivados han existido hace muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Ejemplos muy fáciles si los trasladamos al sector agropecuario. Decíamos que quien está en la, digamos,
en la agricultura como tal o en otra actividad, voy a ir por la agricultura, ustedes me pueden dar otros ejemplos, siempre estará interesado en determinar cuál es el precio al cual va a vender su cosecha. ¿De acuerdo? Esa es una preocupación. Si nos vamos allá a la microeconomía, en los modelos de competencia perfecta, ustedes decían, es que el precio lo determina el mercado. Entonces, claro, un temor del agricultor es que el precio, en el momento que él tenga la cosecha, baje. Entonces, su preocupación es que con ese precio, pues no obtenga las ganancias que él está esperando. Otros ejemplos ya los hemos mirado, el caso de los importadores, pues el importador va a tener que cumplir unas obligaciones y él quiere conocer cuál va a ser la tasa de cambio que le corresponde en el momento en que tenga que cumplir una obligación. Cuando usted tiene un crédito y lo contrata en otra moneda, ¿cuál es su preocupación? Que la tasa de cambio se deprecie o se evalúe en un tipo de cambio fijo, pues claro, porque eso lo va a afectar. ¿Cuáles son otras preocupaciones que podrían haber? El exportador tiene una preocupación porque va a recibir unos dólares y no sabe a qué precio los va a vender, cuál va a ser la tasa de cambio. ¿Quién se endeuda? Por ejemplo, en UBS. ¿Cuál es su preocupación? Créditos hipotecarios. Bueno, por ahora ustedes están en el octavo semestre, pero ya más adelante se van a empezar a preocupar por el tema de los créditos hipotecarios. Bueno, no solamente por el tema de la vivienda, sus papás los dejan vivir en la casa todavía y no les dicen ya debería como irse y trabajar, ¿no? Bueno, ¿cuál es la preocupación con contratos hipotecarios en UBS? Recuerden, ese es el esquema que se... ¿Dime? El aumento de la cuota por los años. Claro, Que claro. depende del salario, de lo que suba el salario mínimo. No. Estamos cerca, pero no es con el salario mínimo. Recuerden que antes teníamos el sistema, ¿recuerdan? El sistema UPAC. ¿De acuerdo? El sistema UPAC, ¿cuál era la variable de indexación? La DTF. La tasa de depósitos a término fijo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál era el problema? El problema era que en un momento, por ahí en la década de los 90, subió demasiado la DTF, pues inmediatamente se ajustaba esta unidad de poder adquisitivo constante. Y eso hacía que las deudas se incrementen. ¿Cuál es la preocupación con UBS? La inflación. ¿De acuerdo? La inflación. La inflación pues hace que cuando usted va a pagar, ¿esto qué pasa? ¿Cómo se van calculando los saldos? Los saldos se van calculando en VRs. Entonces, si la inflación sube, pues el saldo, en vez de lo que sucede cuando usted tiene una deuda en pesos,